Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra conferencia a 170 años de la sanción de la Constitución Nacional Argentina. Este es un tema capital que hace al origen del Estado moderno. En el origen del Estado encontramos la relación entre derecho y poder. El poder, como sabemos, implica que alguien manda y otros obedezcan. En tal sentido, nacen esas relaciones de poderes de realidades sociológicas determinadas. El derecho es el intento supremo por racionalizar el poder. La expresión máxima de esa racionalización del poder es la lucha del constitucionalismo moderno. En un proceso histórico que podemos ubicar como punto de partida a la Revolución Gloriosa en Inglaterra, y allí tenemos las referencias ineludibles de Hobbes, Locke y con Locke del primer liberalismo, el nacimiento del federalismo norteamericano con Madison, Hamilton y, por supuesto, la Revolución Francesa. Surge así el primer constitucionalismo liberal. Luego hay una segunda etapa que podríamos denominar como de constitucionalismo social, y la actual etapa, que es la etapa del constitucionalismo de los derechos humanos. En permanente expansión, hoy estamos hablando de derechos de tipo tecnológico, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos es un largo proceso histórico que tiene que ver con la denominada generación de derechos. Y esta generación de derechos que va a estar establecida en una carta constitucional. Una primera generación de derechos que va a tener como referencia a los siglos XVIII y XIX y tipo de derecho civil y político, fundamentalmente. Una segunda generación, siglos XIX y XX, y allí tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Y una tercera generación, a partir del siglo XX, que es la de la justicia, la paz, la solidaridad y, por supuesto, Internet. Las constituciones de América Latina han expandido su sección dedicada a la Declaración de Derechos a expensas de otra gran sección de la Constitución que vendría a ser la que organiza el poder, provocando así la opción más derechos, cada vez más derechos que se reconocen, misma organización del poder. Progresivamente se va ampliando el campo de la ciudadanización, ¿no? De los derechos que reconocen las constituciones, como dijimos, hasta el día de hoy, en donde los derechos de las tecnologías de la información y la comunicación son principales. Sin embargo, lo que se ha mantenido incólume es la organización del poder, es decir, la parte de la Constitución que organiza el poder en términos de Guerrera, la sala de máquinas del poder. Con lo cual la fórmula sería la siguiente: más derechos, pero se mantiene la organización del poder. Contamos hoy con declaraciones de derechos del siglo XXI que expresan compromisos sociales, participativos, democráticos, pero que conviven con organizaciones de poder del estilo del siglo XVIII, es decir, verticalistas, autoritarias, producto del elitismo propio de las clases dirigentes de entonces. Estamos hablando de mediados del siglo XIX en América Latina. Entonces las aspiraciones democrático-participativas que expresamos en vastas declaraciones de nuevos derechos, un gran ejemplo de esto es la Constitución reformada de 1994, que incorpora un capítulo específico de nuevos derechos, son negadas inmediata y sistemáticamente, dicen Nino y actualmente Gargarella, por la otra parte de la Constitución, la que organiza el poder. Es decir, entonces, que las constituciones tienen dos grandes partes. Una parte que está dedicada a los derechos, a la consagración de derechos, a la expansión de los derechos humanos en un sentido amplio, y otra parte que tiene que ver con cómo se organiza el poder. Entonces, más derechos, misma organización del poder. Esta organización del poder no ha acompañado esa expansión de los derechos. De ahí que entonces que las invitaciones participativas de la Constitución
resulten sistemáticamente puestas en crisis por poderes ejecutivos reforzados y un entramado de poder impermeable a la participación popular. En definitiva, dice Gargarella, cada derecho participativo que se quiere activar representa una promesa de pérdida de poder o amenaza para el poder concentrado que distingue a nuestros ordenamientos políticos legales. Esto por un lado. Por otro lado, podríamos decir que existe una tensión entre derechos y democracia. Más derecho equivale a tener menos democracia, por la razón de que consideramos los derechos como incondicionales e innegociables. En segundo lugar, la expansión de los derechos conlleva una correlativa expansión del poder en cabeza del Poder Judicial, es decir, la rama menos sensible a las demandas y controles ciudadanos, que suele arrogarse el último control, la última palabra en términos de derechos. Si los derechos ocupan un lugar constitucionalmente central, que aparece blindado frente a las demandas de la democracia, y ellos quedan a su vez bajo el control de los jueces, sigo citando a Gargarella, quedamos enfrentados entonces a un problema democrático serio. El control, sentido, contenido y alcance de los derechos depende de las decisiones de la rama del poder menos democrática. Entonces, estos derechos expandidos con objetivos participativos implican en los hechos, y esto es paradójico, una transferencia de poder hacia el poder contramayoritario por excelencia, el Poder Judicial. Carlos Santiago Nino ha dicho muy claramente que nuestras constituciones están asentadas sobre una ficción jurídica, que es la ficción jurídica del contractualismo. El pueblo, para esta idea contractualista, en el ejercicio pleno de su soberanía, se dota a sí mismo de una carta magna. La Constitución es, citando a Alberdi, la carta de navegación para guiar los destinos del país, ya que establece el conjunto de reglas de juego básicas para el funcionamiento de la sociedad. Los procedimientos y valores que contiene deben ser internalizados y compartidos por la sociedad. Esto es, el paradigma constitucional debe ser social también. La Constitución es el orden superior del ordenamiento jurídico. La Constitución debe ser suprema, está en la cúspide de la pirámide jurídica. Entonces, la idea de la democracia constitucional tiene un sentido mínimo y un sentido pleno. En un sentido mínimo, el constitucionalismo se refiere a que un Estado tenga una constitución en el vértice de su sistema jurídico. Esta constitución debe contener un conjunto de normas sobre cómo se organiza el poder político, así como la relación entre el Estado y los individuos. Y aquellas normas deben servir de guía y freno a la actividad legislativa normal. Entonces, en un sentido mínimo, la Constitución no necesita ser escrita. Puede ser consuetudinaria, como el caso de Gran Bretaña. Ahora bien, en un sentido pleno de constitucionalismo, y esto es lo dicho por el artículo 16 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, una sociedad tiene constitución en tanto que la garantía de los derechos esté asegurada y además la separación de poderes esté determinada. Garantía de los derechos y separación de poderes. Estas exigencias, en un sentido pleno, son las que definen el concepto de la democracia constitucional o liberal, que tiene dos componentes principales, el participativo y el liberal, a raíz de una asimilación entre las ideas de Rousseau y Locke. El ideal de un proceso político de diálogo participativo, que como vimos al principio de nuestra charla, es bien complejo, y el ideal liberal de un gobierno limitado, es decir, el ideal de que toda la gente afectada por un proceso político tenga la oportunidad de intervenir en dicha decisión, esto es tomado de Rousseau, y el ideal liberal de un gobierno limitado, según el cual aún la mayoría debe detenerse frente a intereses protegidos. Y aquí tomamos el pensamiento de Locke.
¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del constitucionalismo en Argentina y en la región latinoamericana? ¿Por qué nos parece valiosa una democracia constitucional? ¿Exige ella una estricta división de poderes o es compatible con el predominio de uno de ellos sobre otros? ¿Está asociada con la representación política o ella es compatible y hasta se vería realizada en su valor con una participación más directa de la ciudadanía? ¿Es un requisito indispensable el control judicial de constitucionalidad o puede haber democracias constitucionales en las que el Parlamento tenga poderes ilimitados? El concepto de democracia constitucional es un concepto normativo y como tal, su aplicación depende de la concepción valorativa que le dé contenido. La Constitución es un límite al poder del Estado, nació para limitar el poder estatal, la libertad de un lado y el poder del otro. La Constitución lo expresa, la Constitución argentina lo expresa en el principio de reserva del artículo 19, a favor de la libertad del individuo. Lo que no está prohibido está permitido. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Según Kelsen, la Constitución es la expresión jurídica del Estado. El Estado y el derecho solo encuentran justificación en la tutela y satisfacción de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, libres e iguales en dignidad y derechos al nacer. Conviene recordar lo dicho por el artículo 51 del Código Civil y Comercial de Argentina. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Pues entonces, los derechos fundamentales constitucionales, recordemos que podemos hablar actualmente de la época del constitucionalismo de los derechos humanos, son el ámbito básico de la vida en libertad. No solo son derechos subjetivos, sino también principios objetivos del sistema, ya que son límites a la acción de la fuerza estatal. En definitiva, el constitucionalismo entonces moderno surge para limitar el poder, surge para separar el poder, para fraccionarlo, para dividirlo. El liberalismo es la teoría de la separación de poderes fundamentalmente, y además surge para reconocer derechos frente a los cuales el Estado tiene un límite. También hay deberes sociales, como el deber de obediencia a las leyes justas, el deber de luchar contra el abuso de la autoridad mediante una legítima actitud de los ciudadanos que se llama el derecho a la resistencia. En este sentido puede decirse que los derechos humanos son los derechos que protegen a la sociedad civil frente a posibles agresiones estatales, son los derechos de la sociedad civil. Entonces, la Constitución es un contrato, un pacto político, social, cultural, económico en el cual el reconocimiento de los derechos fundamentales son el basamento del acuerdo y por ende las reglas de mayor jerarquía normativa. Y a su vez, la Constitución puede entenderse como un pacto que presenta las garantías como las que posibilitan la vigencia de las disposiciones constitucionales. Entonces, en el género de las garantías constitucionales se distinguen las siguientes: la garantía de la Constitución, las garantías para la defensa de los derechos constitucionales, estoy tomando el pensamiento del profesor Ferreira, la garantía orgánica del defensor del pueblo, la garantía de acceso a la jurisdicción supranacional. Tanto al término Constitución como al de garantía se les ha asociado diferentes sentidos a lo largo de la historia. Un común denominador de las diversas acepciones del término Constitución es su conexión con el poder político y con el aparato que le sirve de sostén, esto es, el Estado. En la teoría jurídica estatal moderna, acorde con la noción liberal burguesa y a los procesos revolucionarios franceses, como vimos, y estadounidenses, de fines del siglo XVIII, el significado del término Constitución se fue trasladando desde el campo del ser, esto es, aquello que describía la organización política de la sociedad, al campo del deber ser, con lo cual su significado pasó de ser realista a prescriptivo o normativo. La idea de Constitución como ley rígida, suprema,
divisoria del poder, fue producto del movimiento filosófico político que decidió utilizarla para limitar el poder absoluto, intentando garantizar así un espacio de libertad individual. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX aparecen las primeras constituciones escritas, codificadas y rígidas, que cumplen dos funciones: diseñan la estructura y las relaciones de los órganos que ejercen el poder, incorporan una parte dogmática en la cual la esfera de la libertad del individuo se supone como un dato anterior y superior al Estado, y es naturalismo, abarcando lo que conocemos como declaraciones, derechos y garantías. La idea es la desconfianza hacia el poder, ¿no?, como reacción lógica frente al absolutismo monárquico que le había precedido. Pues entonces, la Constitución, podríamos decir, designa un conjunto de normas jurídicas que regulan y determinan el modo en que debe ser ejercido el poder político y que reconoce los derechos fundamentales de los habitantes. La Constitución, como tipo de norma, estipula cómo debe ser, no necesariamente cómo es, la estructura jurídica fundamental del Estado. Pues entonces tenemos aquí las bases teóricas de esta conferencia. Ya sabemos lo que es la Constitución, sabemos cuáles son sus fundamentos, y ahora toca referirnos al proceso histórico de conformación de la Constitución argentina. Bajar a la realidad histórica, a los procesos históricos, que tuvo un último eslabón en la reforma de 1994. Para esta conferencia entonces nos vamos a servir de entrevistas con historiadores, con especialistas. Y además, ustedes tienen como material adicional a disposición 13 entrevistas a convencionales constituyentes de 1994 que van a explicar, siendo ellos protagonistas directos del proceso de reforma constitucional, no solo cómo fue la reforma del 94 y sus principales puntos y sus principales incorporaciones a la Constitución, al texto constitucional, sino también nos van a explicar la historia constitucional argentina, en muchos casos. Esos testimonios van a ser tomados para nuestra conferencia y además, como digo, ustedes tienen el material adicional para que vean en su totalidad esas conversaciones que hemos tenido con los convencionales constituyentes. Vamos a referirnos entonces ahora a los orígenes del constitucionalismo en Argentina. El contexto, como sabemos, es un contexto de puja, de guerra intestina entre fundamentalmente dos bandos, unitarios y federales, y diversos intentos constitucionales que se van dando a partir de 1810 en adelante, hasta llegar a 1853, tanto desde el punto de vista unitario como desde el punto de vista federal, y que van a desembocar en la Constitución de 1843. Para ello he convocado a la profesora de Historia Elizabeth Rodríguez y a nuestro querido amigo y profesor, ya convocado para otras conferencias, profesor universitario Sandro Olaza Pallero. Con ellos he hablado largamente sobre los antecedentes, sobre los orígenes de la Constitución de 1853. Veamos lo que han dicho. Podemos hacer una distinción entre constituciones de facto y constituciones de jure. Sí, bueno, constituciones, si uno se pone, digamos, a analizar, ¿no? El constitucionalismo latinoamericano, uno se pone a pensar, sí, hubo, digamos, proyectos, ¿no? de constitución, gobierno de facto. Yo me acuerdo, bueno, justamente cuando se produce el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu, que sube al poder, la Corte, bueno, días después hace la famosa acordada del 10 de septiembre de 1930, basándose en un magistrado canadiense, Albert Constantineau, sobre la doctrina de facto, ¿no? Es interesante esto porque, bueno, Constantineau
cuando habla de funcionarios, no menciona al Poder Ejecutivo, ¿no? De los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá. Y le habla de otro tipo de funcionarios, jueces de paz, eh, juntas provinciales, ¿no? O de estados. Pero en ningún momento, digamos, se refiere a un poder ejecutivo. Entonces, bueno, fue muy interesante cómo se adapta esta doctrina de facto de Albert Constantino, que era un juez canadiense, que está como un poco olvidado también, ¿no? Pero él se refiere a los actos, ¿no? A la validez de los actos de los gobernantes de facto. Pero no se refiere, ¿no? Por eso, digamos, esta corte, ¿no? Presidida por José Figueroa Alcorta, ¿no? Que decían el hombre de los tres poderes. ¿Se acuerdan que fue vicepresidente? Fue presidente del Senado y presidente de la Nación cuando muere Manuel Quintana. Entonces, bueno, la astucia que tuvo esta corte, ¿no? De adaptarlo, ¿no? Al gobernante de facto, ¿no? A un presidente, en el caso argentino. Entonces, bueno, en 1931 ya tiene la idea, José Félix Uriburu, de hacer una reforma constitucional de tipo corporativa, basándose en la constitución fascista, ¿no? Bueno, y ahí lo ayuda su primo, hermano, que es Carlos Ibarguren Uriburu, que era, bueno, catedrático de Derecho Romano en nuestra facultad, un gran escritor, un historiador, bueno, revisionista, y que después lo vamos a ver, años después, también presentando, bueno, un proyecto constitucional. Esto está muy bien relatado en La inquietud de nuestra hora, que es un libro que salió justamente en esa época de Carlos Ibarguren. Bueno, este proyecto fracasa porque nosotros sabemos que también dentro de los militares hay divisiones. Justamente, ¿no? Una de las líneas que hizo el golpe de Estado contra Irigoyen la encabeza el general Agustín Pedro Justo. Y Agustín Pedro Justo tiene ambiciones presidenciales, pero no quiere reformar la Constitución. Y encima, bueno, Uriburu padece una enfermedad, ¿no? Terminal que, bueno, va a ser, bueno, que él fallezca en París, 1932, y ese mismo año, bueno, es proclamado en elecciones fraudulentas, Justo. La fórmula Agustín Pero Justo, Julio Argentino Roca dijo, ¿no? Entonces, bueno, ellos siguen con la Constitución del 53. Por supuesto, bueno, Agustín Pero Justo, bueno, era un radical antipersonalista que quería ser presidente, ¿no? Era un gran admirador de chico de Bartolomé Mitre. Ya que estamos hablando de la Constitución, Bartolomé Mitre tiene también un papel fundamental, ¿no? Especialmente, bueno, en la reforma de 1860 de nuestra Constitución. Y después, bueno, también, no sé, la Convención del 57 fue convocada por un gobierno de facto, la Revolución Libertadora, ¿no? Y también, bueno, el proyecto del gobierno de Lanusse, ¿no? La región de Agustín Lanusse de establecer un estatuto, donde, bueno, convocó a juristas argentinos de diferentes ideologías, ¿no? Y la Ese, dictadura del 76 en algún momento intentó reformar la Constitución. mira, es muy Porque interesante la recordás que se pregunta, ¿no? juraba por el estatuto del proceso de organización nacional y por la Constitución, ¿no? Claro, claro, porque ahí está una comisión de asesoramiento legislativo, la CAL. ¿Te acordás que funcionaba, no qué ironía, en el Congreso que estaba cerrado? Este, Una pregunta. Digo que en todos estos intentos, ¿no? Desde 1810, vamos a poner una fecha hasta el 49, para poner una línea, ¿no? Se echaron mano, tengo entendido, me corrige el doctor, a los estatutos y reglamentos. O sea, cuando fallaba el intento de llevar adelante una constitución, organizar el país constitucionalmente, por las situaciones políticas o el contexto político que se da, aparecen nuevamente los estatutos o los reglamentos. Esto fue casi una constante, diríamos, entre 1810 y 1853, con los estatutos, los reglamentos de 1811, el de 1815, el de 1817, dentro también de esa hegemonía que había hecho Rosas también, la demora permanente y manejarse por estatutos propios, ¿no? Y
por lo que estoy escuchando del doctor, acá aparece nuevamente estos estatutos en los gobiernos de facto o cuestiones que se limitan solamente a una gestión de gobierno y no a una gestión de Estado. ¿Es así? Bueno, interesante, ¿no? Porque el doctor Emilio Ravignani, que fue especialista en historia constitucional, radical también, ¿no? Él hizo una obra que hoy sería imposible de reeditar, que es Asambleas Constituyentes Argentinas, donde él menciona todos los proyectos constitucionales, constituciones, estatutos, reglamentos entre 1811 y 1898. Son 6 tomos, muy, muy interesantes, están en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Entonces, bueno, ha sido muy interesante porque vos fíjate, los primeros gobiernos patrios, a partir de 1811, empiezan, viste, con decretos de seguridad individual. Yo esto, bueno, lo llaman muchos historiadores del derecho, eh, reglamentación de estas garantías, ¿no? Libertad de imprenta, también. Bueno, no nos olvidemos la Asamblea del año 13 también, que trae la abolición del tormento, la Inquisición, los títulos nobiliarios, el tributo del indígena. Entonces, bueno, de a poco se está instalando esto de la división de poderes, ¿no? Claro, nosotros no podemos dejar de lado el movimiento constitucionalista que se da en España, a través de 2 cartas constitucionales, una, digamos, no muy simpatizante, que goza de simpatías, ¿no?, por los españoles, que es la Constitución de Bayona, de 1808, donde se reúne un congreso, supuestamente que van diputados americanos. En esa época, bueno, éramos españoles, peninsulares y americanos, ¿no? Convocada por Napoleón Bonaparte. El rey José Bonaparte, su hermano, sancionan esta constitución en Bayona, que era una constitución muy, muy avanzada, te digo, y que va a ser muy parecida a la constitución de Cádiz de 1812, que es producto, digamos, de ese debate que se da entre liberales, españoles, europeos y americanos, en el cual, por ejemplo, va Dionisio Inca Yupanqui, que era abogado, descendiente de los incas, como diputado, bueno, representando, bueno, al Río de la Plata y al Perú también. Es muy interesante, bueno, porque esa constitución de Cádiz, de 1812, no la va a reconocer Fernando VII cuando vuelva de su cautiverio en Francia. La manda a quemar y manda a procesar a los diputados porque, claro, él es un monarca tipo antiguo régimen, un monarca divino. Entonces vos fíjate que en los primeros proyectos constitucionales y estatutos de acá, de las Provincias Unidas, de Río de la Plata, o de Sudamérica, ¿no?, como se llamó realmente en el Congreso de Tucumán, prácticamente casi se calca la Constitución de Cádiz de 1812, que es muy, muy avanzada, ¿no? Se le da derechos a los españoles de ambos hemisferios. Libertad de imprenta. El rey, por ejemplo, no puede perdonar o indultar por su cuenta, sino que tiene que consultar a un Consejo de Estado. Va a haber también una división de poderes, ¿no? Y acá interesante es esto, ¿no? Porque en esa división de poderes, por ejemplo, ¿no?, en el Poder Legislativo, va a haber una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, en la Cámara de Senadores vamos a ver que está integrada por estamentos, ¿eh? Y esto nos hace acordar la famosa división, ¿no?, de la época medieval. ¿Quiénes integran este estamento? Como senadores, ¿no?, vitalicios encima. Que se ve también la del Arzobispos. 19, ¿no? Se ve en la del 19, esto, en la Constitución de 1819, que era muy clasista, muy aristocrática, la llaman algunos autores. Claro, yo diría más aristocrática, ¿no? Porque clasista, digamos, es un concepto Y más posterior, amplio. ¿no? Y mucho más amplio. Aristocrática la llaman, incluso la convocatoria sigue siendo la población sana. Entonces ahí Claro, entendemos por otro concepto muy amplio que definimos como población sana y que entendemos por pueblo en su conjunto. Y creo que esta tiene ese tinte, ¿no? Muy, muy europeo y muy claro. centrista Vos, además. vos fíjate, las universidades, formadoras de la élite gobernante, los decanos y rectores formaban parte de esos senadores del Claro. rey. También, ¿quiénes formaban parte? Los generales. Los generales, bueno, con alto rango formaban parte de ese senado.
por supuesto que nosotros tenemos ahí un concepto restringido de lo que es ciudadano en esa Claro. época. Ujú. Muy diferente al que va a surgir del constitucionalismo, ¿no? Especialmente, bueno, de mediados del siglo XIX. Vos fijate que en la convocatoria del Cabildo Abierto del 21 de mayo de 1810, de 45.000 habitantes que había en la ciudad y campaña de Buenos Aires, fueron 1.000 y concurrieron 500 nada más, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un concepto muy restringido también de participación, ¿no? No solamente, digamos, de súbditos ciudadanos. Un historiador, Félix Luna, ¿no? De ideología Ujú. radical, en un libro que me compró mi madre, ¿no? Yo era adolescente, ¿no? Buenos Aires y el país, decía que a los argentinos les gusta violar las normas, pero esto ya desde la época colonial. Y después, el doctor Carlos Santiagonino, en un libro muy, muy interesante, recomendable, ¿no? Un país al margen de la ley, también más o menos recoge esa idea de Félix Luna, de que a los argentinos, bueno, le gusta la anomia, ¿no? No le gusta respetar ni cumplir la ley. Y entonces, bueno, Carlos Nino cita un montón de antecedentes históricos, ¿no? Y se va al siglo XIX. Bueno, él empieza con por qué no se convocaba una constitución en la época de Rosas, ¿no? Hubo un pacto federal firmado el 4 de enero de 1831 por la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, al cual se adhirieron otras provincias, ¿no? Con el compromiso de convocar un Congreso Constituyente y dar la forma republicana, representativa y federal, por la cual se habían manifestado las provincias. Vos fijate que la Constitución de 1819, que vos dijiste muy bien, aristocrática, ¿no? Centralista, unitaria, como dijo Carlos Segretti, y la Constitución de 1826 fueron rechazadas por las provincias, ¿no? Que eran federales en su mayor parte. Entonces, es muy interesante esto porque nosotros tenemos que hablar de constitución histórica también. ¿Qué es la constitución histórica? Bueno, no es la constitución que está en un papel solamente, sino la tradición, lo que son elementos que muy bien dice Alberdi en las bases, ¿no? Que unen a las provincias. Diríamos hoy sociológicos también, religiosos, ¿no? Que es nuestro origen español, hablar una lengua, decía Alberdi, que esto también lo relató en la palabra simbólica número 13 del dogma socialista, que es la única palabra que él redacta, ¿viste? Con Esteban Echeverría, y que lo repite después en las bases. Entonces, bueno, es muy interesante todo este proceso, ¿no? Porque, digamos, Rosa no convocó a esa convención constituyente para darnos, digamos, la constitución tan deseada, y en la cual insistían muchos caudillos, ¿no? Facundo Quiroga, Juan Felipe Ibarra, Estanislao López. La cuestión que Rosas invocaba, ¿no? La famosa carta de la Hacienda de Figueroa, bueno, que aún no había tiempo, y Rosas, bueno, citaba el fracaso de muchas constituciones, ¿no? Evidentemente, bueno, se refería a la de 1819 y 1826, a las guerras civiles, el país no estaba tranquilo. Entonces, bueno, sin embargo, Rosas, y es muy interesante esto, ¿no? Conocía estas ideas de Gaspar Real de Courbán, que era un francés, ¿no? Por ejemplo, José Luis Romero, en un libro que editó con su hijo Luis Alberto en 1984, dedicado a los conservadores, ¿no? En lo que es Latinoamérica, a Rosa lo tilda de conservador, ¿no? Muy, muy interesante esto, en sus ideas, ¿no? Como también más o menos lo tildaba Arturo Enrique Sampay, un gran constitucionalista y un hombre especializado en la teoría del Estado, ¿no? Decía, bueno, que Rosas era un conservador, un reaccionario, ¿no? A pesar de que analiza, ¿no? Las ideas políticas de Rosas, un libro que sale en 1972, en un contexto muy especial, al igual que su famoso libro, Las Constituciones Argentinas, editadas por Eudeva, él hace un análisis histórico utilizando la metodología marxista, ¿no? Sin ser marxista, ¿no? Como dice el doctor Juan Fernando Segovia, ¿no? Que ha trabajado mucho a Arturo Enrique Sampay. Entonces, lo considero, digamos, un reaccionario. Ahora bien, Urquiza hace su pronunciamiento en 1851, justamente sacando de las relaciones exteriores, acuérdense que las provincias habían delegado, ¿no? En Rosas la representación de las relaciones exteriores,
como había sucedido con Manuel Dorrego. Bueno, Manuel Dorrego fue asesinado prácticamente, no fue sometido a ningún juicio, ¿no? Y todos los libros de historia te dicen el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Ningún historiador se atreve a decir el asesinato y golpe de Estado de Manuel Dorrego, que no era solamente el gobernador de Buenos Aires, ¿no? Sino que representaba a todas las provincias, ¿no? Le habían delegado las representaciones exteriores y había una convención en Santa Fe también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí partimos, ¿no? De varias irregularidades que hay en la historia constitucional argentina, ¿no? Vos fijate, se convoca la Convención Constituyente de 1853, después de ser derrotado Rosas en Caseros, ¿no? Urquiza, bueno, como estaba hablando con Sebastián, uno va y ve el monumento y ve el simbolismo que está, ¿no? Alrededor del monumento de Urquiza. Que se lo ve como, ¿no? Como un Moisés que trae las tablas, ¿no? De la ley, ¿no? La Constitución. Bueno, ahí le envía su proyecto de Valparaíso Juan Bautista Alberdi, que son las bases. Que Alberdi, bueno, elogia la Constitución de California, que dice que es la mejor. Bueno, él hace un derecho constitucional comparado. Dice, no, no me satisface la Constitución de Chile, la de Perú, la de Bolivia, no, la de México. La de mejor es la de California, que es un estado que hasta hace poco tiempo pertenecía a México y sin embargo reconoce la inmigración y la libertad religiosa, porque es importante, claro. Alberti, ¿qué quiere? Gente que venga a trabajar de otro país del norte de Europa, ¿no? Donde son en su confesión religiosa protestantes, en su mayor parte. Por eso es muy importante que se respete esa garantía, que estas constituciones no la respetan, dice Alberti, al igual que los españoles. Y cita, bueno, ejemplos de la época hispánica o colonial, donde se prohibía la entrada de extranjeros acá en los dominios españoles. Por eso, bueno, Alberti es un gran estudioso de la historia también, de la historia argentina, y él también habla de antigua constitución. Ahora, vos fíjate, ¿no? Durante 10 años no se podía, digamos, reformar la constitución de 1853. O sea que recién en 1863 se podía reformar. Entonces ahí estaríamos ante una irregularidad, ¿no? Porque vemos que en 1860 se reforma esta constitución, a pesar de que los porteños habían sido vencidos en la batalla de Cepeda por Urquiza, y además imponen condiciones a los porteños para entrar en la Confederación Argentina. Vos fíjate que durante 10 años estuvieron separados, ¿no? Los porteños de la Confederación Argentina, y esto motivó que Alberti se enojara muchísimo y escribió un libro que es Derecho Público Provincial, donde dice, por ejemplo, que los porteños, tanto Rivadavia como Rosas, utilizaron las mismas instituciones para sojuzgar a las provincias, ¿no? ¿Cuáles eran esos requisitos, Sandro, si podríamos sintetizarlos, que pone Buenos Aires para ingresar? Bueno, ahí está, digamos, la dirigencia, la élite egresada de las universidades de Buenos Aires y de Córdoba. Por vos fíjate que hay muchos provincianos acá en Buenos Aires. Ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, Dalmacio de Vélez Sarsfield. Bueno, justamente, Dalmacio de Vélez Sarsfield es uno de los intelectuales convocados junto a Carlos Tejedor. Nosotros a Carlos Tejedor lo conocemos como penalista, sin embargo, bueno, fue un constitucionalista también, porque se encargó, digamos, de ver las reformas, ¿no?, que se tienen que hacer en 1860 para que ingrese a Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, ¿qué es lo que no quiere que se toque, ¿no? Y que esto es lo que critica Alberti, la aduana. La aduana no puede ser tocada. Ojo que es un tema muy, muy interesante de la aduana, ¿no? Hablábamos el otro día con Sebastián, el tema que la Confederación tenía en ese momento el eje político y Buenos Aires tenía el recurso económico. Entonces, por un lado tenías una confederación que necesitaba sí o sí los recursos económicos de Buenos Aires. Acá había una puja de intereses que en algún momento tenía que encontrar el equilibrio. Tanto el equilibrio político como el equilibrio económico. Porque No, Aires quería tener siempre el control de la aduana, porque eso fue prácticamente clave en casi todas las constituciones, la del 19 y la del 24, lo mismo, era el control de la aduana. Esto hacía que no pusiera en un pie de igualdad a las provincias. Y toda la crisis del año 20 tienen que ver con esto, con la navegabilidad de los ríos, regular el tema de las aduanas por el tema del costo de las mercaderías, lo que implicaba, por otro lado,
el deterioro de las economías locales provinciales. Entonces, acá hay un interés bastante concreto. ¿Qué quería esta Liga Federal? Quería precisamente regular estas cuestiones y creo que ahí empieza eh, la puja entre el centralismo porteño y las provincias del interior. Que incluso cuando se forma la Liga Unitaria y que luego se desmembra, va prácticamente a incorporarse a la Liga Federal porque quedan aislados. Sin la aduana de Buenos Aires quedan completamente aisladas las economías locales. Y esto es importante para entender también el sentido del federalismo. Entonces, en 1853, no sé si existe alguna ficción jurídica que permite la incorporación de Buenos Aires, luego en la reforma del 60, porque si no sería inconstitucional su incorporación, como bien señalaba el doctor, porque por 10 años no podía reformarse la Constitución. Entonces, esa incorporación de Buenos Aires eh, a la Confederación, o lo que va a ser posteriormente República Argentina, que también se la va a llamar de distintas maneras, y se sostiene lo de Confederación también, eh, no sé si se echa mano acá o algún artículo que queda abierto y que permite esa incorporación, o si realmente se hace una vulneración a la Constitución en cuanto a incorporar a Buenos Aires con esta cuestión de que tenían que pasar 10 años para su reforma. Claro, yo creo que fue muy generoso, ¿no? El gobierno de la Confederación Argentina, ¿no? Para que Buenos Aires impusiera condiciones y se incorporara, ¿no? A la Confederación Argentina. Justamente puso condiciones, rever, ¿no? Estamos ante una convención constituyente ad hoc, si querés, ¿no? Entonces, yo creo que esta reforma se hizo, como vos dijiste muy bien, ¿no? Sin respetar la prohibición de reformar la Carta Magna, ¿no? Antes de cumplirse estos 10 años. Que eso estaba en el artículo 30, ¿no? Del texto constitucional. Ahora vos fíjate que esas atribuciones se las toma Buenos Aires y hace una convención provincial revisora, ¿no? Que ahí está Vélez Arfiel, Tejedor, ¿no? La élite dirigente también. Hay incluso discusión, ¿viste? Con Valentín Alsina, Bartolomé Mitre, ¿no? Porque ellos, bueno, no quieren que se toque la aduana, como vos muy bien dijiste, ¿no? Vos fíjate que en las instrucciones a la Asamblea del año 13, José Artigas decía que la aduana tenía que estar fuera de Buenos Aires y también la capital de la Confederación fuera de Buenos Aires, creo que en Maldonado, Colonia. Claro, había una desconfianza de las provincias. Vos fíjate, por eso se hace el Congreso en Tucumán. No quieren que se haga acá, en Buenos Aires, ¿no? A pesar de que ese Congreso después viene acá, a Buenos Aires, ¿no? El Congreso de Tucumán. Entonces, bueno, volviendo a lo que es la reforma de 1860, ¿no? Esas modificaciones que se dieron fue eliminar ese artículo que establecía que la capital federal, bueno, sería, bueno, la ciudad de Buenos Aires, que esto no se va a solucionar ni siquiera con Mitre, que sanciona la ley, sino recién en 1880, ¿no? Con la derrota de Carlos Tejedor como gobernador de Buenos Aires, ¿no? La ley de capitalización de 1881. Y después algo que vos mencionaste recién, que tiene que ver con la aduana, y que es la obligatoriedad, ¿no? De que los derechos de importación sean iguales en todo el país, ¿no? Con el fin, digamos, de que se promueva las regiones, ¿no? Que esto lo vemos después en la reforma del año 94, ¿no? Y que también está en algunas constituciones de países de América, como el caso de Chile, el caso de España, ¿no? En Europa, desarrollar las regiones. Creo que Italia también me parece, ¿no? Eliminar los derechos de exportación, también, bueno, reducir las facultades del gobierno nacional para intervenir provincias, ¿no? Decretar el estado de sitio, someter, bueno, a juicio político a los gobernadores, diputados, ¿no? y senadores también. Entonces, bueno, por otra parte, en esa época, mirá, en 1860, no tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue una idea que tuvo Urquiza también, ¿no? Porque ya que tenemos una constitución, también nos falta, ¿no? El control de la constitución o la interpretación de la constitución. Vos fíjate que en Buenos Aires teníamos una Cámara de Apelaciones, que era el Tribunal Máximo, y Urquiza planeó hacer una corte, ¿no? Pero, bueno, tenemos el problema de que
los porteños no querían dar la capital, ¿viste? Entonces, bueno, Y es hay una otra... jugarreta de Bernardino Rivadavia con la Constitución del 26, primero que va a demorar toda la organización constitucional y que de alguna manera va frenando esa convocatoria, y es la ley de capitalización y de federalización. Lo hace él, que eso trae problemas que se van arrastrando. Por eso el Pacto del 31 acá también tiene mucha importancia, porque hace una estructura jurídica precisamente para ir regulando estas cuestiones que antes las manejaba el directorio. O sea, era todo casi a dedo, el control de justicia, legislativo, ejecutivo, pasaba todo por el directorio. Bueno, se quiere romper con esa idea y creo que el Pacto Federal hace un poco la estructura de lo que va a venir luego en la Constitución Nacional, ¿no? Por eso hablábamos el otro día también con Sebastián de los pactos anteriores y de los pactos preexistentes, que son dos cuestiones completamente distintas. Una sería el pacto federal como pacto preexistente y el otro el de San Nicolás de los Arroyos, que terminan de alguna manera de dar esta estructura y sabiendo cuáles son las jugadas que puede hacer Buenos Aires. Yo creo que esto lo tienen claro, por eso también se aventuran o prevén de alguna forma cuál va a ser esa división de poderes tan demorada que tenemos a lo largo desde 1810 a 1853. Con la reforma del 60, una vez incorporada a Buenos Aires, te hago esta pregunta, ¿cómo sigue la cuestión política y la cuestión constitucional entre ambos, ¿no? Entre este centralismo porteño y la Confederación? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que los porteños no, a ver, no están conformes solamente, viste, con esta reforma de 1860, y esto va a provocar la famosa batalla de Pavón, Ujú. donde va venciendo Urquiza, ¿no? Algunos dicen el misterio de Pavón, y al final se retiran las fuerzas federales de Urquiza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El coronel Bartolomé Mitre, se entera, bueno, de que había vencido, ¿no? A los federales. Vos fíjate que la caballería enterriana, bueno, era muy famosa por ser una gran fuerza militar, ¿viste? Que, bueno, venció a Rosas en Caseros, bueno, y en Cepeda y bueno, y ahora en Pavón, pero nadie lo podía creer. Si nadie Entonces, puede entender esa parte, ¿no? Ese renunciamiento claro, por parte de Urquiza siendo un caudillo federal, eh, ahí digamos que queda como sospechada la situación, ¿no? ¿Por qué legitimar a Mitre también, ¿no? mira, se han escrito algunos libros, ¿no? Por ejemplo, El misterio de Pavón, algunos han dicho que fue un pacto entre masones también, ¿no? Pero la cuestión que esto tiene que ver también con la política que se da en la Cuenca del Plata. Vos fíjate que tenemos guerras civiles en lo que es Uruguay. Uruguay, bueno, que había sido una provincia argentina, la oriental, y que con motivo de la guerra que tuvo Argentina con el Brasil, Ujú. el pacto, bueno, donde está el famoso Lord Ponsonby, ¿no? Inglaterra es garante de la paz, se tiene que reconocer la independencia de Uruguay. En 1830 ya tiene su primera constitución, antes que nosotros, pero también va a haber guerras civiles. Vos fíjate que muchos unitarios, románticos del 37 o federales antirrocistas se van a Uruguay, ¿no? Y también tiene sus guerras civiles entre el Partido Colorado, amigo de los unitarios, y el Partido Blanco, amigo de los federales. Y va a ser también origen de algo que hablamos muchas veces con Sebastián, que es la guerra de la Triple Alianza también, ¿no? Por eso, bueno, está todo relacionado esto, ¿viste? ¿No? De la política, Sí. como vos muy bien marcás, ¿no? Y también la latencia de la generación del 37, porque casi todos los exiliados pertenecen a esa generación de intelectuales antirrocistas y que, bueno, va a tener un peso importante en cuanto a lo ideológico, ¿no? Haber perdido la banda oriental creo que se pierde en 1813 cuando rechazan la instrucción de los diputados. Creo que Artigas es el más federal de todos, ¿no? Traicionado también por la Liga Federal, porque Claro, astutamente les dicen, ojo con el centralismo porteño, no crean en lo que dice Buenos Aires, desconfíen. Él como claro. protector, nombrado protector de los pueblos libres o de esa liga del litoral, eh,
después se dan cuenta las provincias, de acá vienen los tratados provinciales o interprovinciales, que se dan cuenta que Buenos Aires traiciona, forma parte de los tratados pero no los cumple. Lo que sí hace es una pacificación en lo ofensivo-defensivo, pero sigue manejando los hilos del control político. Luego hubieron otros intentos de unas reformas, de las que tenemos que destacar la, la reforma de 1949, la constitución peronista, la constitución propia de la etapa del constitucionalismo social. De ella he hablado largamente con el profesor Sandro Laza Pallero, que es un especialista en el tema, y invito a que escuchen lo conversado con él. En la época de la Constitución del 49, ¿cómo está colocada Buenos Aires? Que siempre maneja los hilos políticos en pleno peronismo, con lo antagónico entre las provincias, que acá van a jugar un factor importante, ¿no? Porque es reivindicar al obrero de provincia, al provinciano y demás, y que esto también genera reacciones clasistas en Buenos Aires. ¿Cómo es el rol de Buenos Aires en el 49? Bueno, cuando se convoca, ¿no?, a la reforma constitucional de 1949, por empezar, ¿no? El ideólogo de la Constitución, ¿no?, o la reforma constitucional de 1949, porque hay una división en la doctrina, ¿no? Algunos dicen que fue otra constitución, diferente que la de 1853/60, y otros dicen, bueno, que fue una reforma constitucional de la del 53. Bueno, el principal ideólogo va a ser Arturo Enrique Sampay, que es un provinciano, ¿no? Y el segundo, bueno, Pablo Ramella también, ¿no?, que es sanjuanino. Esto como para ubicarnos también, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo, bueno, la frase que dijo Sampay en la Convención Constituyente, ¿no?, del 49, que estamos en tiempos nuevos donde corresponde un nuevo ordenamiento jurídico, decía Sampay. Entonces, bueno, ese derecho público que surgió, ¿no?, en el siglo XIX está construido sobre principios económicos y filosóficos que están en liquidación, ¿no?, que no corresponden a los nuevos tiempos del constitucionalismo social, ¿no? Y muchas de esas constituciones que están, bueno, cambiando en Europa. Yo me acuerdo de la constitución de Italia, creo que es 1947, Sebastián, ¿no? Sí. Con la abolición de la monarquía, ¿se acuerdan? Una Sí. monarquía que, 47, 48, por ahí, ¿no? claro, vos acordate que cayó, ¿no?, la monarquía en Italia, ¿no?, que, claro, se había desgastado mucho por su apoyo a Mussolini, ¿no?, a pesar, bueno, de que están con los aliados en 1943, ¿no? Pero bueno, cae la monarquía, bueno, en varios, ¿no?, gobiernos de Europa también. Creo que Bulgaria también, ¿no? No puedo dejar de lado el contexto de la Segunda Guerra Mundial también. Claro. Entonces, esta constitución del 49, sancionada en 1949, yo creo que estuvo entre las pioneras, ¿no?, del constitucionalismo social, ¿no? Nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, lo que es el constitucionalismo social, nos hacen estudiar, bueno, los precedentes de Weimar, ¿no?, y la Constitución mexicana de 1917 también. No podemos dejar de lado también las encíclicas de la Iglesia, ¿no?, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX también. La cuestión social, que también era un tema en la época, digamos, del orden conservador, como muy bien lo denomina Natalio Botana. Vos fíjate que en 1904 se planea hacer un código laboral y se le encarga a Joaquín B. González, ¿no?, en la época del segundo gobierno de Roca, y se convocan también para que lo ayuden dirigentes socialistas. Estoy hablando de Alfredo Palacios. Bueno, ahí Claro. estaba pensando justamente en Palacio. A ver, entonces para resumir diríamos que esta constitución, Sampay, Ramela, digamos, la piensan como eh, la cristalización jurídica de ese nuevo modelo social que pretendía receptar el peronismo, que era el estado de bienestar o un estado, digamos, social. Eh, ¿Por qué entonces se oponen estos antiguos dirigentes como Palacio
socialistas que formaban parte de la oposición en aquel momento, pero ¿por qué se oponen a esta reforma si es que en todo caso iba a incorporarlo, iba a plasmar constitucionalmente esos derechos por los que ellos habían luchado? Claro, no, muy interesante porque vos fíjate que 1948 es un año clave también, ¿no? Porque se lleva a cabo una encuesta a los titulares de cátedra de nuestra facultad, ¿no? Durante la gestión del decano Carlos María Lescano. Justamente se le encarga al Instituto de Derecho Político, Constitucional y de Administración que dirigía el doctor Faustino Legón, esa encuesta a los profesores. La mayor parte, bueno, estuvo de acuerdo, ¿no? Con las reformas que se tenían que hacer. Y se me viene a la cabeza, bueno, el doctor Carlos Acevedo. Carlos Acevedo, bueno, que era titular de Finanzas, había sido ministro de Economía de Ramón Castillo y discípulo de él también, ¿no? Él está de acuerdo con que se hagan reformas, pero no hay que modificar profundamente lo que es la Constitución del 53, dice, ¿no? Él dice, bueno, que no se puede negar, ¿no? La cuestión social en esta época. Eh, la estatización, la nacionalización de los servicios públicos, dice Acevedo. Estamos hablando de un hombre de ideología conservadora, ¿eh? Entonces, y también, bueno, de los puntos de control de la economía nacional. Claro, vos fíjate, este punto, ¿no? Que dice Acevedo. Cuando se crea el Banco Central, ¿se acuerdan? En la época de Justo, era un banco que era mixto, ¿no? Donde estaba representado el gobierno nacional y los bancos privados también. Vos fíjate que Perón nacionaliza el Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, otros profesores están de acuerdo también, ¿no? Como Carlos Cosio, catedrático de Filosofía del Derecho, ¿no? El creador de la teoría ecológica del derecho. Otros profesores, bueno, como Carlos Alberto Alcorta, porque vos tenés acá, en los profesores en la facultad, peronistas, o gente que adhiere, bueno, al gobierno peronista, conservadores, radicales, socialistas también, ¿no? Carlos Alberto Alcorta, que era profesor de Derecho Internacional Privado, bueno, adhirió en casi todo lo expuesto a lo que decía el doctor Carlos Ibarguren. Justamente, Carlos Ibarguren, que yo lo mencioné antes, ¿no? Cuando quería ayudar a su primo a hacer una constitución corporativa en 1931, presenta un proyecto, ¿no? A Perón. Bueno, Ibarguren apoyó al general Perón. Entonces, plantea un proyecto de reforma constitucional que lo resecta la reforma del 49, pero en algunos artículos, muy contados son. Él está de acuerdo con que los servicios sean nacionalizados, decía Ibarguren, y con que lo que está en el subsuelo, ¿no? Las riquezas, todo eso sea, digamos, del Estado Nacional. Él sí coincidía con muchos postulados, bueno, que decían Sampay y Ramella, ¿no? En esa línea, bueno, la Constitución del 49 es una constitución de tinte social. Ahora, una cosa es el contenido y otra cosa es la forma en que se lleva adelante esa reforma constitucional. Y creo que ahí me parece que no sé si están dadas las condiciones políticas para que la oposición sea operativa en esta reforma. Y creo que también en la habilidad del peronismo de legitimar su poder a partir de la incorporación de derechos sociales o de más derechos sociales dentro de la Constitución, creo que es una legitimación también de poder por parte de Perón. Esto es una opinión personal, ¿no? No sigue el rigor histórico. Me da Hace esa un puntito ahí, percepción. Elizabeth, quiero ver si Sandro coincide con esto que estás diciendo. Esto de la Constitución del 49 han dicho, por empezar, bueno, que había ambiciones de Perón de ser reelecto, ¿no? Que no era el único gobernante, vos fíjate Roosevelt. Creo que fue elegido 3 o 4 veces, ¿no? Y se tuvo que hacer una enmienda. En tiempos, digamos, Tres muy veces, críticos. tres 3 veces, ¿no? tres. Claro, ahí se tuvo que hacer una enmienda, ¿no? Una modificación a la Constitución norteamericana. Por supuesto que eran tiempos difíciles, ¿no? Para Estados Unidos. Bueno, en el caso argentino, el hombre que estaba después de Perón para sucederlo era el coronel Mercante, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sostenido, bueno, por Jaureche. Jaureche era el titular del Banco Provincia, y el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, que era Arturo Enrique Sampay, que era el ideólogo, ¿no? de esta reforma de 1949. Entonces, ahí Perón promueve esta reforma
y Sampaio no puede, perdón, Mercante no puede ser presidente, ¿no? Y nunca más vamos a ver la actuación política de Mercante. Es como que se retira, ¿viste? Entonces, después al otro, ¿no? Es una interpretación doctrinaria, porque no está establecido cómo se reforma, si con los miembros totales presentes, ¿no? O la otra interpretación, ¿no? Bueno, se necesitaban las 2/3 partes y ahí hay también, esto está documentado que no hay un registro de la totalidad de diputados y senadores, ¿no? Y que también en senadores hay una mayoría peronista. Claro, pero Entonces, tampoco había un reglamento que dijera, ¿viste? Si son las 2/3 partes o el total de los presentes, ¿viste? Entonces, bueno, esa es una interpretación doctrinaria, porque no hay mecanismo que diga eso. tengo una pregunta en cuanto a los puntos para analizar, porque cuando se hace una necesidad de reforma constitucional, se hace un punteo de aquellos articulados que se van a tratar, en los cuales la constituyente deberá abocarse a su reforma. Esto prácticamente es una constitución nueva, ¿no? Es prácticamente toda una constitución nueva. ¿No dejan un amplio vacío o un blanco como para que se reforme todo? Porque de hecho se ha reformado desde la Constitución del 49, es prácticamente una constitución nueva, y acá no adolece de este procedimiento que tiene que tener la Constitución para reformar puntos específicos. Bueno, lo que pasa es que estamos en épocas diferentes, ¿viste? Vos fíjate, en 1994 se reformó la Constitución en base a un núcleo de conciencias básicas, ¿no? Se hizo el famoso Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, y ahí se estableció, digamos, lo que se iba a reformar. Hay un consenso ahí, digamos, de los dos grandes partidos mayoritarios en ese momento, que son el radicalismo y el peronismo. Sin embargo, cuando pasó esto, en 1948, 1949, digamos, no sucedió esto, ¿viste? ¿Qué es lo, digamos, lo que se iba a reformar? ¿No? Entonces, hay diferencias también. Vos fíjate que en 1957, el almirante Rojas, que es vicepresidente, ¿no?, de la Revolución Libertadora, le avisa al doctor Emilio Ordoy que abandone con la bancada conservadora la Convención Constituyente porque no quiere, viste, que vuelvan muchas reformas similares a la que hizo de la Constitución peronista. Entonces, lo principal que queda en la reforma del 57 va a ser el artículo 14 bis. Claro. Eso lo dice muy bien en las memorias el almirante Rojas, ¿no? O sea, que ordena a la bancada de hoy que se retire, ¿viste? A los conservadores, porque, bueno, no quiere que se reformen tantas cosas, ¿viste? Es como que se le puede ir, ¿no? Del dominio, todo. Entonces, bueno, en esa época yo creo que tampoco, digamos, se dice qué es lo que se va a reformar, ¿viste? En 1948, 1949. No sé por qué razón, ¿eh? Si porque no se usaba en esa época, si era por Perdón, alguna a misión ver, política. Sandro, esto me hace ruido. Sí, ¿No estaba claro en la agenda pública el propósito de la reelección, o sea, el mandato de 6 años con reelección indefinida? ¿Eso no se había explicitado? claro, porque ¿No se había instalado un debate sobre la reelección en ese momento? ¿Qué saben al respecto? mira, es como que no había, digamos, un núcleo de conciencias básicas como hubo en 1994 de qué es Ajá, lo que se iba a reformar. Yo no sé si no se usaba esto, viste, en esa época, ¿no? En el tampoco hubo constitucionalismo, voluntad de dialogarlo con la oposición, este tema. yo creo que no hubo diálogo. No No hubo hubo diálogo, diálogo. no hubo diálogo, este, o no se usaba en esa época, viste, pero es muy interesante, ¿no? Es Claro, muy porque es una de las interesante esto. cuestiones que se señalan, ¿no? Esta, que se reformó todo libremente sin ajustarse a cuestiones muy puntuales, o sea, prácticamente es una constitución nueva. Y el 57 lo que hace es dejar sí el 14 bis, que tampoco tenía esa numeración en la anterior constitución, pero porque de alguna manera hay un corte acá con la constitución de tinte liberal, con una constitución de tinte social. Creo que el 14 bis marca un poco eso, ¿no? El reconocimiento gremial, etcétera, los derechos laborales. Viene El como a derecho a la ampliar huelga. el derecho a huelga. Que de alguna manera, digo, se va a ampliar esto, pero no más. Y por ahí otros artículos constitucionales necesitan una ampliación como tuvo el 14, ¿no? Para poner un 14 bis ahí medio ensamblado. También hay que tener en cuenta que
el respaldo internacional que tuvo Perón durante el 43 con el GO, durante su presidencia, en los albores de finales de la Segunda Guerra Mundial, la división que hay también dentro del ejército con la afiliación nazi o eso también se da, y creo que la revolución o la fusiladora del 55, como quieran llamarla según la orientación, viene también un poco a mostrar la división existente dentro del ejército, que toda nuestra historia está atravesada por los golpes militares, el control constitucional y demás, ¿no? Es parte casi de nuestro eje histórico, estos vaivenes con los golpes de Estado, que se suscitan siempre contra un líder carismático, como fue el caso de Irigoyen o como fue el caso de Perón, y que también ahí la presencia de las Fuerzas Armadas como parte del monopolio del Estado se hace presente como para romper y nuevamente adoctrinar a la población, ¿no? A ver, ¿hasta dónde es el alcance de esos derechos sociales? ¿Hasta cuánto es el alcance político del líder carismático? ¿Y cuál es el resultado de una constitución material o de una constitución real? Porque acá también otra vez aparece esto. Estas constituciones plasman la realidad social o se debe ajustar el individuo a esa letra constitucional. Entonces me parece que el debate se ciñe a un grupo político o a un grupo militar y no a la intención del pueblo, que debería ser su destinatario y su fin. ¿Lo ves así? Bueno, la Constitución del 53 dijo, ¿no? Que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus legítimos representantes. El peronismo, cuando en el tercer mandato, cuando regresa Perón, con esta vocación de, ahí decía Elizabeth, no cambian los pueblos, bueno, está esta vocación de pacto, ¿no? La hora de los pueblos y después el acercamiento Perón-Balbín. ¿No se piensa en retomar esos postulados? O sea, ¿se abandona el proyecto constitucional peronista en ese momento o no es tan importante en ese momento? ¿Te acordás? Está presente, y hay un profesor en nuestra facultad, ¿no? Fue Rodolfo Ortega Peña, que fue un historiador también revisionista, que estaba encargado de hacer una reforma constitucional. Claro, ojo, que Perón no quería, digamos, volver a la Constitución del 49, ¿no? Porque Perón había cambiado muchísimo, ¿no? Incluso, bueno, él hablaba, bueno, muchas veces, ¿no? De un socialismo nacional, ¿no? La liberación. Eh, yo hasta ahora, bueno, no encontré el proyecto, ¿no? Pero bueno, me han dicho que un grupo de profesores, encabezados por Ortega y Peña, iban a hacer una reforma constitucional. Pero bueno, viste que el peronismo tuvo disensiones internas ahí, en esa época, ¿no? Bueno, el mismo Ortega de Peña fue asesinado, ¿no? Y al final, bueno, la muerte de Perón también. Perón duró muy poco tiempo, ¿no? En el poder. Y después, bueno, la crisis que se da. Esta constitución, una vez derrocado el peronismo en 1955, es dejada sin efecto, como sabemos, y va a quedar un resabio, el artículo 14 bis de esa constitución, y que intenta mantener el reconocimiento de derechos sociales, laborales, sindicales. La reforma de 1972 en realidad no fue una reforma constitucional, sí se reforma el sistema electoral. Esto es importante decirlo, porque lo que el gobierno dictatorial de Lanusse en aquel entonces realiza es una reforma del procedimiento electoral, estableciendo un requisito de residencia para competir electoralmente que perjudicaba al general Perón, por lo cual no pudo competir en las elecciones de 1973. Y además va a establecer la elección directa, fundamentalmente de presidente y vice, sin colegio electoral, y un sistema de balotaje, para el cual era el ganador el que tenía el 50 más 1 de los votos. Entonces, el requisito de la residencia y el balotaje, la elección directa y el balotaje,
son las principales reformas que se van a dar solamente en la elección, que primero va con Perón imposibilitado de competir, va a llevar al poder a Héctor Cámpora, y luego ya sí, cuando Perón regresa al país definitivamente y va a poder competir en 1973, en septiembre, que lo va a llevar a la tercera presidencia al general Perón. Entonces, para las elecciones de marzo de 1973, en las que va a resultar vencedor Héctor Cámpora y Solano Lima, se aplica esta ley de residencia y la elección directa y el balotaje para presidente y vicepresidente. Y luego ya en septiembre de 1973 el general Perón va a resultar electo y va a acceder a la presidencia por tercera vez. Y luego llegamos a la reforma del 1994. Ahí tenemos entonces que apelar a todo ese acervo de conocimientos que hemos generado con las entrevistas a convencionales constituyentes. Sin más, darle la palabra, bienvenido, y lo escuchamos muy atentamente. Soy yo el que tengo que agradecer que me den esta oportunidad de ponerme en contacto con ustedes, con los numerosos participantes en esta charla. Creo que para los que tuvimos el honor de participar en la Convención Constituyente de 1994, tenemos la obligación moral de dar a conocer cómo se desarrolló esa convención, qué finalidades tuvo, dar a conocer detalles y todo lo que puede ser de interés para el pueblo, para la gente, porque en esa magna asamblea sancionó normas fundamentales para la vida de la comunidad. Yo lo que quiero es poner en valor la reforma de 1994. En 1949 se sanciona la Constitución peronista, que fue prácticamente una nueva constitución. Esta Constitución del 49 reconoce los derechos sociales, en fin, fue un gran avance en esa materia, y se la cuestionó porque la Convención sancionó las reformas o se formó sin que la ley declarativa de la necesidad de la reforma haya sido sancionada por los 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras, sino por los 2/3 de los miembros presentes. Y había una disputa. Algunos sostenían que tenían que ser los 2/3 de los miembros presentes y otra teoría de los 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Entonces, ese fue el pretexto que usa la revolución, el golpe militar de 1955, para dejarla sin efecto mediante un bando militar. Pero ese mismo gobierno militar ejerce después el poder preconstituyente y convoca a una reforma de la Constitución con la proscripción del peronismo en el año 1957. Es decir, esa reforma en 1957 tiene el defecto de que, primero, que es nula, porque la convoca un poder militar, no el poder preconstituyente del pueblo, de las cámaras elegidas por el pueblo, y segundo, porque hay una proscripción del principal partido del país en ese momento, al punto tal que los votos en blanco en el 57 superan al voto de la primera mayoría, que era el radicalismo. Pero como nace mal esa reforma, al poco tiempo empiezan a producirse abandonos, hasta que se hace un abandono masivo de los convencionales, y solo alcanzan a sancionar el artículo 14 bis de la Constitución, que es un buen artículo, porque incorpora
los derechos sociales a tono con los que estaban incorporándose a las constituciones en esa época. Pero la Constitución, al igual que en el 49, esa convención termina a los portazos, es decir, con abandonos masivos, o sea, no termina en buena forma. Bueno, después de eso, nosotros tenemos no solo los militares, los gobiernos de facto, dejaban sin efecto constituciones y convocaban otras, sino que además se arrogaron el poder de sancionar reformas constitucionales en forma directa, como hicieron en el año 1972, que sancionan un estatuto de reforma de la Constitución, que, digamos, reconozcamos que lo hicieron, digamos, asesorados por un grupo de juristas, ¿no?, que introducen una reforma en base a la cual se hicieron las elecciones de 1973, ¿no?, donde se incorporan algunos elementos, tales como la elección directa del presidente y vicepresidente, la elección directa de los senadores, algunas de las reformas que después fueron tomadas en el 94, y así se conforma el gobierno de 1973 con las reformas hechas en 1972. Pero bueno, queda sin efecto eso porque en el 76 viene el golpe militar y no ponen en vigencia de nuevo las reformas de 1972. O sea, como vemos, teníamos toda una serie de episodios, de violaciones de la Constitución, normas que tenían vigencia constitucional por gobierno de facto, es decir, toda una serie de situaciones bastante anormales. Desde entonces, desde 1957 en adelante, hubo muchos proyectos, muchos intentos de reforma, y hacia en la década del 80, se intensifican las ideas sobre la reforma constitucional. Cuando llegamos a los años 90, yo digo, la reforma del 94 no fue la idea del gobierno de turno que se le ocurrió de golpe, sino que venía madurando, es decir, del 57 en adelante, vino madurando el proyecto de reforma constitucional y que estuvo en los proyectos, centenares de proyectos en las cámaras, proyectos de reforma constitucional, las plataformas de los partidos políticos, tanto de los partidos políticos más conocidos, estaban en las plataformas electorales del justicialismo, del radicalismo, y también, como dato a destacar, en el año 1985, el presidente Alfonsín crea por decreto el Consejo para la Consolidación de la Democracia para el estudio de la reforma constitucional. O sea, ya le da carácter orgánico al proyecto de reforma constitucional. Conforma un grupo importante, de una masa crítica importante, con políticos, con juristas importantes, la preside el doctor Carlos Nino, emiten dos dictámenes, dos estudios importantes que después fueron tenidos en cuenta, ¿no? Pero ¿por qué no sigue adelante esa reforma? Porque el gobierno radical entra en crisis, vino la hiperinflación, los problemas sociales y políticos, y ahí se detiene el proceso de reforma. Cuando llega el Partido Justicialista había estado de acuerdo con los proyectos de reforma. Siempre fue un partido reformista. Entonces, no es de extrañar que en el año 90 el justicialismo, ya siendo gobierno, empieza también a pensar y a proyectar la reforma de la Constitución. En el año 93 presenta un proyecto de reforma
no es seguido al principio por los radicales, porque empezó a decirse que lo único que se perseguía era la reelección presidencial. De todos modos, el peronismo lo presenta el proyecto en el Senado. Había varios gobernadores radicales que estaban de acuerdo, y entonces se habla de que se llamaría a un plebiscito para ver si el pueblo estaba o no de acuerdo con ese proyecto de reforma. En el Senado, a todo esto, se consigue sancionar el proyecto, que tiene algunas cuestiones, algunas normas que después fueron sancionadas en la reforma 94, pero era un proyecto distinto del que finalmente se sancionó. Una vez que sanciona el proyecto en el Senado, y al comprobar los radicales que podía seguir adelante la reforma, y además ante la amenaza del plebiscito, que seguramente iba a salir favorable, entonces se llega al Pacto de Olivos. Se celebra el Pacto de Olivos entre los presidentes de ambos partidos y todos los colaboradores de ellos. Yo estuve presente en el Pacto de Olivos, estuve presente en las conversaciones previas. Fueron muchas las reuniones que se hicieron, o sea, no fue el Pacto de Olivos no fue algo que se hizo de golpe, no hubo. Trabajamos en comisiones del Partido Justicialista, comisiones internas donde trabajamos con los juristas del Partido Justicialista. A su vez los radicales trabajaron con sus juristas en el seno del radicalismo. Después empezamos a hacer reuniones conjuntas entre los juristas de ambos partidos. Estaban al tanto, por supuesto, el presidente de la Nación, y estaba al tanto el doctor Raúl Alfonsín. Y acá les cuento un detalle, ¿no? Algo que no está en los libros. En el año 93, el presidente de la Nación, el doctor Menem, es sometido a una operación delicada de carótida, ¿no? Y estaba internado en el cardiovascular. Y ahí lo visita el doctor Alfonsín. Él va con otro funcionario radical y yo estaba presente. Y en esa habitación del sanatorio, ahí también hablamos del proyecto de reforma y decidimos con el doctor Alfonsín darle para adelante. Estábamos decididos, ¿no? O sea que en cualquier lugar hablábamos del proyecto de reforma. Bueno, vino el Pacto de Olivos, después el Pacto de la Rosada, que fue complementario al Pacto de Olivos. O sea, se firmó el Pacto de Olivos en una tarde, ahí en la Quinta de Olivos. Después se ratificó en la Rosada, y bueno, y se incorporó la media sanción. No hay media sanción, pero se dice la sanción del Senado, que estaba en diputados incorpora el Pacto de Olivos al texto que había sancionado, modificándolo, por supuesto, el texto que había sancionado el Senado, y lo vuelve al proyecto modificado ya con el Pacto de Olivos incorporado. Lo vuelve al Senado, que lo ratifica, y queda sancionada la ley 24.309. Declarativo de la necesidad de la reforma, que es sancionado por los 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Por eso yo afirmo, y siempre lo repito, y lo voy a decir ahora, que la reforma de 1994 es la más legítima y democrática de todos los actos constitucionales realizados en nuestro país desde 1853 a la fecha.
porque fue legítima en su origen, porque fue producto del consenso, no fue una ocurrencia de la noche a la mañana, sino que fue madurando a través del tiempo y se concretó en un pacto de las principales fuerzas políticas del país, que en la elección del 10 de abril de 94 reunió el 68%, casi el 70% de la voluntad a favor de la sanción de la reforma. Fue legítima en la etapa preconstituyente, es decir, en la sanción de la ley 24.309, que ratificó, que declaró la necesidad de la reforma en la forma prevista por el artículo 30 de la Constitución, es decir, por los 2/3 de la totalidad de los miembros del Senado y antes de la Cámara de Diputados. Y fue legítima también en lo que hace a su sanción por la Convención Constituyente, que funcionó de acuerdo a las pautas y a las normas que había establecido la ley declarativa de la necesidad de la reforma, que estableció un plazo para su funcionamiento, que lo cumplimos estrictamente. Dijo 90 días para su sanción. Yo, como presidente, me preocupaba muchísimo de que terminemos justo a los 90 días. Empezamos un 25 de mayo en el Teatro 3 de febrero de Paraná y terminamos jurándola el 24 de agosto en el Palacio San José, que había sido la residencia de Urquiza. Nos establecieron qué puntos podíamos reformar. Dictamos nuestro propio reglamento. Al dictar nuestro propio reglamento quedó en abstracto, digamos, los cuestionamientos que se habían hecho de que el Congreso le había impuesto a la Convención alguna forma de votación del núcleo de coincidencias básicas, que había que votarlo en conjunto, y ahí se terminó la discusión, porque al aceptar la Convención en su propio reglamento, la forma de votación, había quedado en abstracto el cuestionamiento que se había hecho. Entonces fue legítima en cuanto a su origen, en cuanto a preconstituyente y en cuanto a su sanción por la Convención. Y digo que fue la más democrática porque hubo una pluralidad democrática en cuanto se hizo, la Convención se integró por elecciones legítimas que no tuvieron ningún tipo de impugnación. Fueron elecciones intachables del 10 de abril de 1994. Participaron 35 partidos políticos, 22 nacionales y 13 partidos distritales, de los cuales 20 tuvieron representación en la Convención Constituyente. Se aplicó el sistema DON. En la Convención Constituyente se constituyeron 19 bloques políticos, una pluralidad nunca vista en la historia constitucional. Fue la convención con mayor variedad, estaba representado todo el arco ideológico del país, muchos de los cuales fueron con una posición en contra de la reforma y tuvieron la oportunidad más amplia de manifestarse de esa forma. Cuando terminó la convención, todos los convencionales prestaron el juramento de respetar la Constitución Nacional, un hecho inédito en nuestra historia constitucional. ¿Cuáles han sido los principales aspectos de la reforma? No solo fue la reelección, sino que fue la incorporación de diversos derechos, es decir, esto que mencionábamos al principio, el mayor reconocimiento de derechos a los pueblos originarios, derechos a la mujer, derecho a las personas con capacidades diferentes, derecho a usuarios y consumidores, derechos de índole ambiental. Y para otros, todo quedaba resumido en el Pacto de Olivos, con un núcleo de cláusulas cerradas,
y que en definitiva lo que sería el Pacto de Olivos, que da origen a la reforma constitucional, es un acuerdo entre élites en las que se reparten diferentes ámbitos de poder. Fuimos a verlo a Menem, ya terminadas las discusiones, y le dijimos con toda honestidad, mire, presidente, es demasiado poder el que cede el presidente. Estamos cediendo los fiscales, los jueces, la Ciudad de Buenos Aires, los 2/3 del Senado, que ya los teníamos en la próxima elección, íbamos a tener los 2/3 del Senado. Digamos, el presidente queda con el poder, son demasiadas concesiones las que estamos dando por la reelección de Menem. Y ahí Menem me dice, vos dame 4 años más a la lapicera que vas a saber quién tiene el poder en Argentina. No había manera de contradecirlo. Cada momento fue un momento difícil, porque había que consensuar hasta el último, hasta la última palabra, que no se vaya a escapar algo que se interprete de otra manera, que después se escapó, digamos, y también nos frenó Alfonsín, ya terminada la convención, sancionada la Constitución, estábamos en el Senado, Alfonsín era senador, y ingresamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, el mecanismo del artículo 40 de la Constitución, la consulta popular vinculante. Y si ustedes ven en el artículo 40, no figura la reforma constitucional como uno de los temas prohibidos, digamos, para la consulta popular vinculante. Está la legislación penal, pero no está la reforma constitucional. Entonces, presentamos un proyecto para reglamentar la consulta popular, incluyendo la posibilidad de la declaración de la reforma en una consulta popular vinculante. Por supuesto que Alfonsín en el Senado dice, se me escapó, se le había pasado eso, excluir la posibilidad de una reforma constitucional vía consulta popular, y no lo contempló el artículo 40 y luego se intentó reglamentarlo de esa manera. Pero digamos, la construcción del consenso fue muy... había una enorme vocación para construir consenso. Dar concesiones para posibilitar la reelección. Siempre hay un factor político que mueve a las reformas estructurales. Digamos, dimos una buena constitución, pero el detonante fue la reelección del presidente. Digamos, este fue el detonante. Y Alfonsín y el radicalismo accede porque dice, bueno, en todo caso, le demos 4 años más, pero le restemos poder. Le quitemos poder, equilibremos el sistema democrático, digamos. Entonces, fueron 4 años más para el presidente, pero con un mayor equilibrio en el sistema institucional por todos estos mecanismos. Lo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires creo que fue un hecho positivo. En la Ciudad de Buenos Aires no había manera que siga siendo el intendente designado por el presidente y sin que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires puedan decidir y darse sus propias autoridades. Negociaciones por el poder, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, entre otros institutos, el control de los decretos de necesidad de urgencia, el Ministerio Público Fiscal, algunos de ellos más operativos que otros. ¿Cuáles eran las miradas de la oposición política de aquel entonces? Escuchemos lo que dice Graciela Fernández Meijide al respecto. Yo le decía hace un momento a Graciela que la admiramos mucho, la respetamos, su trayectoria, su coherencia, sus valores, y estamos muy, muy agradecidos que esté aquí con nosotros. Más gracias por haberme invitado, es un gusto estar con ustedes. Y en esta época de que todo el mundo se va a sus recuerdos, me mandan para atrás años y años. Quien retoma esa idea, obviamente, es Menem.
Menem que consigue con un cambio de política económica, sobre todo al principio tuvo Menem los mismos problemas que todos hasta que llega Cavallo, y Cavallo con la paridad, la convertibilidad 1:1, frena la recesión y empieza a airear económicamente el gobierno de Menem, que era absolutamente distinto del que había sido el de Alfonsín. El de Alfonsín, un gobierno muy, muy apegado a lo institucional. De hecho, la lectura del preámbulo de la Constitución, en los actos y todo iba dirigido a la cuestión institucional y también el tema de los derechos humanos, ¿no? Él basó su gobierno en esos dos escalones, no dejar pasar ese pasado terrible de violación a los derechos humanos como nunca, sin investigar, y después el juicio a la Junta, que bueno, también fue todo un proceso político, pero fue nuevo en el mundo, novedoso en el mundo. Y novedoso como forma de retomar una democracia que venía de golpe en golpe del 30 para adelante. Cuando Menem toma el gobierno, decide hacer todo al revés. Es decir, su amistad deja de ser con países como Nicaragua u otros países así, y más bien hace su amistad con Estados Unidos. Dice acá, la pieza fuerte es Estados Unidos, un abrazo, famoso abrazo carnal, y el cambio de la economía, la privatización de todos los servicios, que además la gente acompañó con alegría porque eran malos. Esto hizo que Menem pensara en que era el momento de reformar la Constitución exclusivamente para poder ser reelegido. Claro, el Pacto de Olivos nos sacó de recorrido inmediatamente porque dijimos, ¿y ahora qué? Cuando uno miraba la realidad, a Alfonsín no le quedaba otra, es decir, al radicalismo no le quedaba otra que aceptar ese arreglo. ¿Por qué? Porque Menem ya tenía a Jorge Lloma en el Senado, que era y como sigue siendo básicamente peronista, de composición peronista. Iba a ir a la Corte Suprema, una corte dibujada a su medida. Entonces, por un camino o por el otro, esa reforma se iba a conseguir. Lo que decidió Alfonsín, por las suyas, fue sentarse y decir, bueno, muy bien, con un equipo de técnicos, sentamos técnicos de un lado y técnicos del otro, ¿qué cosas podemos introducir en esta reforma que mejore la calidad institucional dentro del país? Además de que vamos a aceptar la reelección y el gobierno por 4 años, pero solo por una vez, ¿no es cierto? Así fue como cuando nosotros nos encontramos que teníamos que volver a hacer campaña, dijimos, hay cosas dentro de las propuestas que se hacen que a nosotros nos parecen bien. Todo lo que tenía que ver con tratados de derechos humanos internacionales que se incorporaban, todo lo que tenía que ver con mejoras supuestamente para elegir los jueces, y digo supuestamente porque después veremos el Consejo de la Magistratura, todas esas cuestiones institucionales nos parecían bien. No queríamos la reelección. El tema de la reelección nosotros nos oponíamos. Decíamos que todas las mejoras que se querían poner se podían hacer por el camino de leyes, que no era indispensable una constituyente. Bueno, todos los argumentos que uno da cuando está en contra, cuando es oposición.
Pues bien, creo que hemos tenido un panorama amplio, plural y profundo también de nuestra vida constitucional, de nuestros 170 años de Constitución. Y me quiero ir con una pregunta. ¿Cuáles les parece a ustedes que deberían ser los nuevos derechos a incorporarse en una futura reforma constitucional? A su vez, ¿debería mantenerse la organización del poder actual, la división de poderes actual? ¿Debería incorporarse algún otro mecanismo de democracia directa? ¿Deberían incorporarse otro tipo de controles entre los poderes del Estado? ¿Qué les parece? ¿Debería ser nuestra Constitución mantenida como una Constitución rígida o más bien nos convendría un sistema de enmiendas? ¿Deberíamos ir hacia un sistema parlamentario y abandonar el sistema presidencialista? Dejo estas inquietudes. Ha sido un placer nuevamente estar en este espacio cultural que nos ofrece la AMIA y nos vemos la próxima.